Retienen, gracias, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Decía que vamos a hablar de un tercer tema del estado intermedio. El estado intermedio. Voy a empezar diciendo para que podamos al final concluir con lo que es el mensaje. Es un hecho que las almas de cada persona, desde el momento que fallece, que sale del cuerpo, del tabernáculo, como lo llama Pablo en alguna ocasión, esas personas o esas almas van a un lugar bien de consuelo o un lugar de tragedia, de tormento. Que esto lo deja bien claro el Señor en el capítulo número 16 de Lucas. Ahí relata muy claramente todo lo que ese momento de la separación del cuerpo con el alma. Y cabe aclarar que esa parte de la Biblia, que es 16, decíamos, de Lucas, a partir del 19 en adelante, que no lo podemos como ver que es una parábola, porque en muchos casos tienden a explicar ese relato del Señor como que fuera una parábola. Cuando en las parábolas es un hecho que son unos mensajes que se toman del mismo ambiente para aplicar un mensaje espiritual. Pero en esto de Lucas no es una parábola porque hay nombres propios. Acuérdense que se está hablando de un nombre de Lázaro, un nombre de Hades, un nombre de Abraham, nombres. Y cuando ya hay nombres, no pueden esto entenderse como parábolas. Estoy diciendo y aclarando esto para que veamos que cuando el Señor habló en esa ocasión y hace las menciones de que muere uno y muere el otro, cada uno fue a diferentes lugares. Lo hemos enseñado que, bueno, uno va a lo que es el seno de Abraham y el otro va a lo que es la parte inferior de el Hades, que es el lugar de tormento, es decir, van sus almas. Ahora, aclarado esto de acuerdo a la palabra, no podemos estar como especulando, pues como dice Job, a dónde van los muertos o a dónde van las personas luego de que se mueren. Bueno, en la Biblia siempre vamos a encontrar las respuestas y vamos a suscribirnos siempre a la palabra, porque las posiciones o las teorías en estos aspectos son muchas. Hay ideas, hay líneas que dicen pues que no hay ya más, luego de que la persona muere, ya no hay nada más que hacer, ahí terminó todo. Otros asocian que cuando sale el alma va a un lugar que se llama purgatorio y que ahí va a purgar los pecados y de acuerdo a como los purgue ahí va a salir y luego va a ir a un lugar de disfrute eterno. Otros lo asocian dado a las maneras como la Biblia habla con respecto a que duermen. Cuando el creyente duerme,
Algunos, tomando esas palabras, asocian de que pues luego que se muere o se fallece la persona, esa parte que es el alma espíritu, esa parte va a una parte o a un estado de adormecimiento, que no tiene, no siente ni agradece y está ahí dormido o dormida hasta que llegue el momento de lo que Dios seguirá haciendo en ese proceso. Pero de acuerdo a la palabra, vemos que todo eso pues se resuelve porque, como vuelvo a decir, en la Biblia encontramos evacuamos todas aquellas dudas y tenemos que suscribirnos a la palabra, porque si nos vamos por las teorías o por las interpretaciones humanas, nos vamos a perder. Ahora, cuando estamos dando un panorama poco claro de esto, digo poco porque hay que ahondar mucho, pero el tiempo nos apremia. Hay una pregunta que sería la siguiente, hermano. Es como, bueno, ¿por qué se da esto? ¿Por qué las almas van? Fíjese, es una pregunta. ¿Por qué luego de que se separa el alma del cuerpo o del cuerpo del alma, por qué unos van a un lugar de descanso y por qué otros van a un lugar de tormento? Es decir, esas partes inmateriales van a ese lugar que es el estado intermedio hasta el momento de la resurrección. Por ejemplo, en el versículo 2 que leíamos acá de Daniel, está hablando de ese evento que se llevará a cabo. Es un hecho que en el futuro, donde dice muchos de los que duermen, aquí está la palabra duermen, pero por supuesto aquí está hablando de lo que es una resurrección de cuerpos, aunque también dentro de este versículo podemos también ubicar lo que es ese momento de restauración, tanto alma y cuerpo. Pero el punto es, ¿por qué es que esto se da así? Y vienen las interrogantes, las preguntas: ¿por qué Dios hace estas acepciones o por qué Dios hace estas clasificaciones? Como es hacer, y por qué no hacer que todos vayan a un lugar luego de fallecer, a un lugar de descanso. Pues se conoce dentro de lo general de lo de Dios, que Dios es amor, y como es amor, pues no es posible, es incoherente que Dios, la Biblia lo denomina como el Dios de amor. No es como muy aceptado esto de que pues Él haga clasificaciones, unos van para un lado y otros van para el otro lado. Ahora, cuando sucede esto, vamos a entrar luego a lo que sería el caso. Estas quejas, hermano, no tienen sustento bíblico, por el hecho de que son quejas, interrogantes, preguntas que pues Dios no es ese Dios tirano, ese Dios terriblemente implacable, porque usted ha escuchado y todos hemos escuchado de que cómo puede ser que Dios mande a su raza, a su creación, al infierno. ¿Cómo puede ser eso? No lo conciben las personas dentro de sus análisis. Pero acá vamos a ver que siempre estas quejas no se pueden sustentar en ese campo muy generalizado. Pues no se pueden sustentar en la idea de que Dios
no puede llegar a clasificar de esa manera a unos y favorecer a otros, porque Él es amor y no es posible eso. Y bueno, cuando la Biblia no se estudia con su texto y su contexto, se dice por ahí comúnmente que hay un suficiente pretexto para perderse. La Biblia siempre nos da dentro de ese texto el contexto para que ella misma se responda, que ella misma se conteste, que ella misma evacúe o dé la respuesta de aquellas dudas. Voy a decir entonces lo siguiente: Dios en ningún momento lo podemos clasificar o lo podemos ver como el Dios injusto. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia, hermanos, eso lo vemos también en su palabra, ese amor de Él. Él nunca ha dejado al hombre sin testimonio. Es eso lo que vamos a desarrollar en esta noche. Nunca ha dejado a la criatura, a su creación, a los hombres, dicho de otra manera, sin testimonio. Es decir, sin la luz, para que a través de la luz, a través de el testimonio, es la manera como la persona puede tomar, voy a decir esta frase, puede tomar esa actitud de atender la luz o desatender la luz. Y vamos a ver, en el caso, voy a dar 7 aspectos importantes que los encontramos, estos 7 aspectos reflejados en algunas Biblias, como se le denomina las 7 promulgaciones. ¿Qué quiere decir las 7 promulgaciones? Las 7 promulgaciones son como las 7 maneras como Dios ha hablado al ser humano. De qué manera es que Él es, de qué manera podemos ver su grandeza, su gloria, su amor, sus juicios a la vez. Y por ejemplo, vemos en una de las promulgaciones, y lea ahí en su Biblia el Salmo 19, porque esto es lo que vamos a rebatir esta noche para los que se quejan, para los que dicen que hay injusticia en Dios y que en ese caso pues Dios no trata a las personas de una manera igual. En este Salmo 19, versículo 1, usted ya lo conoce, es interesante cuando dice: los cielos cuentan la gloria y el firmamento proclama la obra de sus manos. Voy a leerlo en la versión que usted tiene. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta los extremos del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol, y en este, como esposo que sale del tálamo, se alegra cual gigante pasa y se recorre el camino de un extremo. Lo que está diciendo este salmo es una manera de, no dejar a oscuras al hombre. Que el hombre no tenga excusa de decir, bueno, Dios es un injusto, sabiendo que hay un destino de dolor para el ser humano, y a esos que tienen ese destino de destrucción, de angustia y de dolor, ¿cómo puede ser que Dios los envía a ese lugar? Bueno, esta es la parte de Dios. La parte de Dios es esas
promulgaciones, o dicho de otra manera, esa manera de revelarse al hombre, ¿quién es él? Porque, bueno, las teorías, usted sabe que hay teorías hasta que dan risa, como las teorías de la evolución, como la teoría del mono, la teoría de que las más modernas, que es la aparición del mundo y del hombre, es a través del Big Max, de esa explosión que se dio, y de ahí salió una célula, se formó un órgano y después un cuerpo, y ahí aparecimos nosotros. Pero la del mono es más risueña, porque dice pues que apareció el hombre así como el mono, y luego, de acuerdo a cómo se fueron acabando las selvas, los árboles, se fueron ellos como poniendo así verticales hasta que quedamos así paraditos como andamos los seres humanos. Es decir, esas son las ideas de que no hay Dios, es decir, como para desvirtuar lo que es esta esencia divina. Pero aquí nosotros vemos de qué manera, por medio de esas instancias, Dios se revela al hombre para que pues deje a un lado las teorías humanas y que se suscriba a la palabra. Y eso es lo que leemos en este salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, no hay que andar buscando monos, ni hay que andar buscando explosiones, ni hay que andar inventándose otra cosa. El hombre mismo debe de saber que nada de lo que estamos disfrutando de esta creación es una casualidad. ¿Cómo puede esto armonizarse de una manera tan milimétrica que no puede fallar nada de lo que es ese sistema, hermanos, en el cual nosotros habitamos? Este salmo está dando o diciendo o resolviendo estas inquietudes. No, ustedes no han quedado, ustedes están ahí no porque yo sea injusto, ustedes están ahí porque ustedes no quisieron, acuérdese, no me pierda el hilo, ustedes almas están en esa condición de tormento, no porque quedaron sin testimonio de parte mía. Los cielos cuentan la gloria. Damos un amén, iglesia. Y eso es lo que vemos. Vamos a ver en la conciencia, y váyase al libro de Romanos, el capítulo número 2, para que vayamos evacuando estas interrogantes. En el capítulo número 2, dice en el verso 15, en este versículo 15 habla de la conciencia, mostrando la obra de la ley escrita, donde dice, en los corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de su razonamiento. Es decir, otra promulgación o otra palabra para que se entienda, la deja Dios en la conciencia de la persona. Cuando se habla de la conciencia, usted no me puede rebatir, ni yo le puedo cuestionar que la conciencia es algo que nos hace, hermanos, como entrar muchas veces en razón cuando no la tenemos cauterizada por el pecado. La conciencia dice, cuando no la tenemos cauterizada, porque cuando se cauteriza la conciencia, ya se vuelve casi un demonio. La persona mata al papá, mata a la mamá y mata al hijo y sucesivamente, y no entiende, pero eso ya son casos extremos. Pero cuando la conciencia está dentro de lo normal, siempre uno siente que el hacer aquello no es correcto, que el ir a robar no es correcto. No necesita uno que se pare a alguien para decirle no tienes que robar. Esa es una promulgación en el mismo ser humano. Ahí está la conciencia que le acusa o lo defiende. Es decir, para hacer, porque el problema es de los que caen en el lugar de condenación, sus almas, es por causa de la desobediencia a la luz, por causa
de no seguir la palabra o las promulgaciones de la palabra o de las manifestaciones que Dios hace. Entonces acá vemos que la conciencia, ¿acaso no es cierto cuando usted va a hacer algo que no es lo debido? Todos nos sentimos reargullidos. Y bueno, yo siento dolor en mi conciencia. No, yo voy a ayudarle porque mi conciencia, no, hombre, ahí está esa parte. Damos un gloria a Dios, hermano. Vamos a ver otra, fíjese bien, en Éxodo, corriendo, porque para eso nos reunimos en el libro de Éxodo, capítulo número 24, vamos corriendo. Ahí vamos a ver en el Éxodo, en el capítulo número 24 vemos otra promulgación y es en el versículo número 12. ¿Qué quiere decir ese versículo número 12? Está hablando de las tablas de la ley. Bueno, si no entendieron por la creación, si no entendieron por medio de la conciencia, bueno, entonces ahora les voy a dar lo que es la ley escrita. Les voy a dar mi palabra. Y esto es lo que vemos en el versículo número 12, cuando está diciendo: entonces Jehová dijo a Moisés: sube al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñarles. ¿Para qué servía la ley? ¿Para qué vino? En esas tablas que recibió Moisés, hermanos, ¿qué es lo que viene ahí? Ahí no vienen sándwiches, ahí no vienen, hermanos, asuntos como pudiéramos verlo nosotros, como entendemos que son bendiciones, que vienen comidas, que vienen disfrutes humanos. Viene la palabra de Dios. Viene, ¿y qué es la función de la palabra de Dios? La palabra viene para conducir a su pueblo, para decirle que es bueno y que es malo. Porque vuelvo a recalcarle, y para que no se nos pierda la idea, el problema de los que van al lado de la condenación es porque le dieron la espalda a todas estas manifestaciones de la palabra de Dios. El proverbio dice: el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Aquí está hablando de lo que es, hermanos, las tablas. Vaya sacando usted idea. Por otro lado, vamos a irnos a el libro también de Juan, el Evangelio de Juan 14. En el Evangelio de Juan, versículo número 14, 1:14, lo que vamos a leer en este evangelio es lo siguiente que nos habla acá la palabra. Dice el verso 14 del 1, léalo conmigo. Esto es interesante. Vemos ahí también lo que es el amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad? Ahí podemos ver en este 14 lo que es esa manifestación de Dios. Cuando en este versículo está hablando de que el verbo, cuando desde el inicio dice el verbo era Dios y el verbo con Dios, y sucesivamente, y dice los hombres a continuación, dice despreciaron, vino a los suyos, pero los suyos amaron más lo que no era la luz, lo que no era la verdad. Y eso nos muestra una vez más que ahí es todo el problema de la persona. Y vámonos rapidito a Romanos, capítulo número 15 y verso 4. Y después vamos a estar terminando haciendo una pequeña aplicación. En Romanos, capítulo número 15, en el versículo número 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. En este caso de
Romanos. Esta es una escritura, hermanos. Esta es una escritura que Dios también la aplica a la vida de los hombres, a la vida de las personas. Estas son, llamaríamos, las escrituras. Ahora veamos Hebreos 8:10, corriendo, para que podamos avanzar. En Hebreos 8:10, en este versículo número 10, nos habla, hermanos, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿a dónde? En la mente de ellos, y sobre sus corazones escribiré, y haré de ellos, y seré para ellos Dios. Seré para ellos Dios. Esto indica la promulgación de Dios o la ley de Dios escrita en los corazones. Y vamos a ver en el capítulo número 3 de la segunda carta de Corintios, versículo 2 en adelante, ahí habla de que también la promulgación o la palabra de Dios que ha provisto el Señor para su creación, ahí habla que son las personas, los santos, son la forma como Dios habla. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice ahí? Vamos a ver, leámoslo. Segunda de Corintios 3:2 en adelante, léamelo en voz alta. Nos está diciendo ahí con respecto a lo que ya somos nosotros como iglesia. Es decir, Él habla al mundo, a los mismos hombres, a través de su misma iglesia, de su misma gente redimida. En este sentido, no hay, hermanos, excusas. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 119? Dice el 119 y 105, habla de que lámpara es su palabra y es lumbrera en nuestro camino. ¿Qué es lo que nos dice Juan cuando el Evangelio de Juan, el 3:16, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan? Todo es lo que Dios ha hecho, no todo, pero una reseña de lo que Dios ha hecho. Ahora vamos a ver, hermanos, la pregunta es entonces, ¿dónde está el mal? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable para que, luego que la persona sale de su cuerpo, vaya uno hacia el lugar de reposo y el otro al lugar de condenación de antemano, como lo hemos visto en el capítulo 16 de Lucas 19 en adelante? ¿Quién es el asunto? ¿Dónde está el mal? ¿Es que Dios injusto? ¿Es que Dios tiene acepción? ¿Es que Dios tiene favoritismo? Hermanos, Dios, dice la Biblia que Jesús no vino a condenar al mundo. La Biblia dice que Jesús vino a salvar al mundo. El mensaje de Cristo es, hermanos, por ejemplo, cuando lo presenta Juan, cuando Juan es el precursor del Mesías, dice: tras de mí viene uno que yo no soy digno de desatar el calzado o las correas de su calzado. Ese viene, dice, con poder. Ese trae, dice, en la mano el aventador. Ese, dice, tiene la credenciales eterna. Ese lo bautizará. Ese y viene Cristo y dice: aquí dice el reino de Dios entre vosotros. Viene el rema, el verbo que es rema, allá en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, la palabra hecha carne. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La palabra hecha carne, porque cuando dice, y el verbo era, por el verbo fueron hechas las cosas, y por el verbo todo fue hecho, y el verbo fue hecho
carne y habitó entre los hombres. Es decir, esa esencia, mire todo el esfuerzo, toda la gracia, toda la misericordia de Dios en rescate del hombre perdido, hermano. Dice que viene ese verbo, se hizo carne. Él no es carne, Él es esencia, Dios es esencia. Y tuvo que llegar tan bajo como dice Pablo cuando habla a los filipenses en su capítulo número 2. Dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Es decir, el Dios del cielo, el que hizo las estrellas, los sistemas, los billones de sistemas, esa esencia divina para salvar al hombre que se había extraviado allá desde el jardín del Edén. Él viene y se hace carne. Damos un amén. Y ha hecho carne, hermanos. Tiene que pasar por ese proceso de la matriz de una mujer, tener las debilidades, y a los 30 años se presenta aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es ahí donde empieza Él a llamar: vengan los que están perdidos, diríamos, los que están extraviados, yo os haré descansar. Dice el capítulo número 5, verso 24, leámoslo desde el mismo San Juan. Dice este capítulo 5 de San Juan, hermanos, Él dice que en Él está la vida, en Él está dice, léalo conmigo, 5:24, que es lo que encontramos ahí, en ese versículo número 20. De cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué? No dice ahí va para el infierno, dice tiene vida eterna. ¿Qué se necesita? Bueno, todo este andamiaje, toda esta gracia, toda esta promulgaciones, toda esta manifestación de la luz de Dios, de la hermano, manifestación de Dios, para que el hombre le siga y no se pierda cuando se muera, para que el hombre, hermanos, tenga vida y no muerte. Eso es lo que dice este versículo número 20. De cierto os digo que el que oye mi palabra, el que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De un amén los que han pasado de muerte a vida. Tremendo. Esto es importante. Entonces, cómo se resuelve el problema? ¿De qué manera? Váyase al capítulo número 13 de Hechos de los Apóstoles, verso 40 y 46, 13:46, donde dice que Pablo le lleva el evangelio, pero lo rechazan. Pablo dice en ese versículo 46, está hablando del rechazo de la palabra. Tremendo ese. Entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo, dijeron: vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Hay injusticia en Dios? Como dice Pablo a los romanos, no hay injusticia en Dios. Damos un amén. Aquí vemos cómo el Señor les lleva el mensaje a través de Pablo a los mismos judíos. Y aquí Pablo les dice: a ustedes era necesario traerles la palabra, porque es por medio de la palabra. Es decir, para que el hombre cuando se muera, damos un amén, cuando la persona le llegue el momento, porque está establecido, dice el escritor a los Hebreos,
¿verdad? Que el hombre muera una vez y después el juicio, 9:27. Dice, luego, hermanos, de ahí es el problema. El problema es que aquí no somos para quedarnos eternamente. Aquí somos de paso. La Biblia dice 70 son los años del hombre y a lo más 80, hermanos. Pero es en ese espacio donde nosotros tenemos que ver esas promulgaciones, esa manera de Dios llamándonos, hermanos, esa manera de Dios exhortándonos, llevándonos, hermanos, la luz. Pero dice Juan en su capítulo número 3, los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué sucedió? ¿Quién falló? ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? ¿Qué es? ¿Dónde está el problema? Hermanos, voy a finalizar dando estos detalles. Por ejemplo, cuando empecé diciendo de esas quejas y de esas preguntas, no se puede porque no es Dios. Dicho de otra manera, aunque la Biblia dice, pues serán enjuiciados por Dios, serán castigados por Dios, serán echados al lago de fuego, ya esas almas resucitadas con cuerpos para toda una eternidad. Hermanos, no es en verdad Dios el que envía a las personas ya resucitadas a esa condenación eterna por los siglos de los siglos. No, son las obras, son nuestras actitudes, son el haber ocupado la vida para nuestro yo, porque esta vida no es mía ni es suya. Este es patrimonio de Dios. O si no, dígame dónde, hermano, dónde compró usted su alma, dónde compré yo mi espíritu, dónde, cómo se creó esto. Hay un creador que decidió desde antes de la creación del mundo, hermanos, darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces ahí viene la gente y dice, yo hago con mi vida lo que quiero. Bueno, entonces no se preocupe. Este es patrimonio. Dios no me dio la vida a mí para que la ocupara para endrogarme. Este es patrimonio de Dios. Dios no me dio la vida para que haga yo lo que quiera con ella. Y ahí vemos en el caso del hombre rico que habla San Lucas, dice que cada día hacía banquetes con esplendidez. Y cada día, dice, hacía fiesta y se vestía de púrpura, es decir, vivía para el yo. Vivía, hermanos, para disfrutar los deleites que daba el dinero. Pero no, el dinero no es, hermanos, no es el fin. El dinero es un medio para la iglesia o para los hombres. No es para hacer del dinero un Dios como lo hizo este hombre. Entonces él se echó todo. Como tenía poder, tenía capacidad económica, se tiró todo encima. Y dicho de otra manera, omitió, echó a un lado toda la luz, todas las promulgaciones, todo lo que incluso como judíos se les había dado, lo que eran las tablas de la ley de Moisés. Todo se lo echó encima, todo lo despreció, todo lo desestimó. Y ese es el problema. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema no es de Dios. El problema para cuando la persona sale de su cuerpo, y cabe aclarar que como que todos, hermanos, sin excepción, todos desde el momento que se fallece, se muere, todas las personas van para el cielo. Pero eso es errado, eso no es bíblico. No, porque, hermanos, aquí está claro. Por eso decía al principio, vamos una vez, al principio decía que este asunto no es que vamos a ir a donde nosotros querramos y viviendo de acuerdo a como nosotros creamos vivir. Dios me hizo
Bueno, ¿para qué me hizo Dios? Para honra de su nombre. Yo soy un mayordomo de mi cuerpo y yo tengo que tener una buena mayordomía de mi cuerpo. Dios no me hizo para comer piedras de droga. Dios no me hizo para mujerear, para, hermanos, sombrear. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios no nos hizo, hermanos, para el homosexualismo. Dios nos hizo para que honremos su gloria, para que como creación. Es interesante ver los árboles. Eso es lo que dice el Salmo que leíamos, Salmo 19. Los cielos cuentan tu gloria. Esas nubes, todo eso es un movimiento, un lenguaje de Dios. Esos truenos, esos movimientos, esa gente, aunque son cosas inanimadas, son cosas, hermanos, que de esa manera están expresándole el favor a Dios, manifestando la gloria de Dios. Pero el hombre, nosotros como hombres, sí que somos raros. Nosotros como hombres, sí que somos cabezones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros como hombres, sí, hermanos, que es increíble hasta dónde podemos llegar nosotros a considerar a Dios como el que nos hace los mandados, como el que tiene obligación, porque yo me merezco irme a un lugar de reposo luego de que salga del cuerpo. Esas son actitudes soberbias. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjese, porque allá leíamos, con lo cual voy finalizando, allá leíamos cómo vamos a ver el lenguaje de las almas. En el capítulo número 6, 9 al 11 del Apocalipsis leíamos el jueves pasado de qué manera ahí está un lenguaje, Padre. Le dicen las almas que están debajo del altar, almas, almas. Pero es un hecho que esas almas están en el reposo de Dios, en el paraíso de Dios. Y ahí le dice, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo vengarás la sangre? ¿Hasta cuándo? Y le dice, el ángel le dice, reposen, tengan paciencia. Los visten de vestimentas nuevas y le dicen, esperen, porque todavía falta que muchos de sus consiervos los lleven a la muerte, y entonces haremos una sola recogida. Haremos entonces, serán restauradas las almas. Por ejemplo, en el 16 de Lucas, cuando ahí dice que caen los dos, cae el justo. Y quiero aclarar que cuando dice que el rico cayó en el Hades, que es el lugar de tormento, que es la antesala del infierno, cuando cayó en ese lugar, empieza, oiga, ahí está hablando de las almas, empieza a quejarse, empieza a sentir el fuego, y no son parábolas, es la palabra de Dios. Damos un amén, iglesia. Empieza, hermanos, a sentir lo terrible, tiene conciencia, está interesado en sus hermanos. Le dice Abraham, Padre, manda a Lázaro primero que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy atormentado en esta llama. Hay que leerlo. Y mire, y nosotros aún como cristianos, como que por aquí nos entra y como por aquí nos sale. Y imagínense, dice, le basta una gota de agua. Es tan tremendo eso. Ajá. Y le dice, y después intercede por sus hermanos. ¿Y qué es lo que le dice Abraham en respuesta? Le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Recibiste tus bienes y tu vida. Es decir, la vida, esta vida no es para, hermanos, para echársela encima. Esta vida no es para derrocharla. Esta vida no es para dársela al diablo y al mundo y a los placeres del mundo. Esta vida le pertenece a Dios. Ahora le dice, recibiste tu vida, pero ¿para qué ocupó la vida este tal hombre que está aquí? ¿Para qué la ocupó? Para sus placeres, para su yo, banquetes, vestimenta. Se vestía de púrpura. La púrpura es una tela que solo los millonarios podían. Acuérdese que en esas películas que ve usted
de la pasión de Jesús, usted ve la gente los judíos con ropas así como opacas, es la ropa de los pobres, pero los ricos, pero lo más caro, así que ese riquito así vivía de púrpura todos los días, sin duda se cambiaba, todos los días le llegaban las muchachas a opcionarlo, a decirle que era bonito, porque siempre cuando hay pistillo, hermano, no importa que ya esté todo trasteado, la persona, siempre el que anda detrás de la cartera le dice que es bonito. Damos un gloria a Dios, hermano. Entonces, y mire, y ahora él está en esta condición. ¿Qué fue lo que falló? Él no quiso suscribirse a la ley. Por ahí le dice, cuando está intercediendo, fíjense en esto, le dice, tuviste tu vida y tus bienes, pero entonces Padre le dice, manda a Lázaro, mande de aquí, de este lugar, para que les testifiquen a mis hermanos. Tengo 5 bebedores, tengo 5 perversos, dicho de otra manera, para que les avisen y no vengan a este lugar tormentoso. Tan práctico que es la palabra, ¿verdad? Le está diciendo para que no vengan está intercediendo el hombre allá. No es que están dormidos, está intercediendo. Y le dice a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. ¿Qué pasó ahí? Tienen la luz, tienen la promulgación, tienen la ley. Aquí no se trata de que salga alguien del infierno para que persuada a los impíos de esta tierra. No, aquí se trata ahí en la palabra. Dice Juan en su capítulo 5:39, escudriñar las escrituras. Damos un gloria a Dios. Escudriñar las escrituras, porque en ellos parece que hallaréis la vida eterna. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Escudriñar las escrituras. Esa escritura no es para que la ande en la cartera y se le envejezca o se nos envejezca. Para mientras, porque esa es la promulgación de Dios. Eso es Dios diciendo, hija, tenés que andar de esta manera, tenés que vivir de esta manera, tenés que dar buenas notas en tu mayordomía. Hijo, tienes que dar cuenta, porque todos vamos a dar cuenta, todo. Y entonces ahí dice, tiene a Moisés y a los profetas, dicho de otra manera, tienen la palabra, tienen la palabra. Es por medio de la palabra, cuando la palabra se escucha, cuando la palabra se le da importancia, cuando lo que lees, cuando lo que escuchas a través de la predicación, lo pones en recaudo, lo pones para tu provecho. Eso tiene grandes efectos, poderosos para vida abundante, para vida en consolación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió no es porque este hombre, por tener dinero, fue a ese lugar, es porque, hermanos, desestimó la palabra. Ese es el problema. Y eso debe dejar claro, porque a veces se aplica, mire, los ricos no pueden entrar al reino de Dios. Jesús dijo, es más fácil que entre por el ojo de una aguja un camello y no un rico al reino de los cielos. ¿Por qué dijo eso el Señor? Es porque cuando uno, hermanos, se casa con lo de esta tierra, cuando uno se abraza de las cosas de esta tierra, ya afectó lo que es esa eternidad. En ese sentido es que dijo el Señor, no es porque los ricos no pueden entrar. Este rico no entró no porque era rico. El problema de él es que oía la palabra, venía los jueves, vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Venía los jueves, venía los domingos, venía los lunes, venía los martes y no le entraba la palabra. ¿De qué sirve que usted se congregue y no ponga en práctica la palabra? Eso, ¿qué es lo que dice Santiago? Oidores olvidadizos. Ajá, entonces, ¿y por qué será que el otro? Porque también ahí vienen los extremos. Son los pobrecitos los que van a entrar al reino de los cielos. Ahí está Lázaro, mire, pobrecitos son los que van a entrar. No, hay pobrecitos que se van a ir allá donde está este también. Porque hay pobrecitos soberbios más que el diablo.
Damos un amén. Hay pobrecitos, hermanos, que, con todo respeto, que no tienen absolutamente nada, pero no quieren nada del evangelio. Uno lo ve en este trabajo del evangelismo de los hogares de restauración. Uno lo ve. A mí, por lo menos, no solo una vez me han corrido cuando he tocado la puerta. Y todos hemos tenido experiencia. No quiero, haraganes. No hay vayan oficio, vayan, busquen oficio que hacer. Reniegan, hermanos, no quieren oír. Un día le estaban predicando yo a un hombre y me dijo, mire, amigo, me dijo, a mí no me hable de eso. A mí hábleme de mujeres, porque ese es mi deleite, me dijo. No, yo de la palabra te estoy hablando. Estamos en una fila, ¿verdad? De la palabra, porque el que rechaza mi palabra, el que recibe mi palabra tiene vida eterna. No así el que rechaza mi palabra. Entonces, ¿cómo es que este pobrecito, que aún las llagas le abundaban, es porque este pobrecito es de aquellos que oyen la palabra y aunque duerman en un petate, pero oyen la palabra y la retienen? Damos un gloria a Dios. Y la retienen. Esa es la diferencia. Es decir, por eso decíamos, de manera, ¿por qué Dios permite que cuando la persona muere, vaya a un lado y el otro al otro lado? Dios es injusto. No es Dios el injusto, somos nosotros. Ya le hablé de 7 promulgaciones de la palabra de Dios a través de la creación, a través de la conciencia, a través, hermanos, de las cartas. Las cartas es una promulgación de la palabra de Dios. Todo es a través del mismo Hijo. Vino a predicar el reino de Dios y le decía, vengan. ¿Y qué fue lo que hicieron los judíos? Terminaron matándolo porque dijeron que no era él el Mesías. ¿Y qué quiere? Entonces, mire qué importante es. Por ejemplo, cuando el Señor llega, luego decíamos que él, en Pedro, habla que va a las profundidades de la tierra, se presenta allá a los que habían sido condenados en el tiempo antes del diluvio y se les presentó. Y Efesios 4 habla de que él salió y llevó cautiva la cautividad. Es decir, eso todavía no se ha dado. Todavía es un tema futuro. Es un tema como Daniel acá está diciendo. Por ejemplo, ese capítulo número 12 de Daniel está hablando de la gran tribulación. Y se está remontando todavía más allá de lo que es la gran tribulación, el año milenial. Y es hasta entonces cuando de una manera generalizada dice Daniel, y unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Y entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué esa actitud de Dios? Porque, hermano, lo que decimos siempre, Dios no puede tener por inocente al culpable. Aquí no se trata de que, pues sí, Dios es el abuelito que nos es el abuelo que nos va a tolerar todo. Es el Dios que tiene amor, ¿cómo va a ser que Dios? No. Es decir, necesitamos, aún estando dentro de la iglesia, caminar derecho. Damos un amén. No porque usted se congregue en una iglesia, no porque usted diezme en una iglesia. Aquí la salvación no se compra. Aquí no hay, hermanos, asunto de eso. Aquí la salvación la otorga Dios a los que oyen su palabra, a los que caminan, hermanos, tras sus pisadas. Damos un gloria a Dios. Esos son los que, sea, dijo Pablo, que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Somos del Señor. Pero es que fíjense que yo puedo hacer así mis pecaditos, así un poco así, luego me reconcilio. Este asunto no es estar, hermanos, jugando con el evangelio.
Las cosas de Dios son serias. Usted no sabe quién sabe cuándo nos toca. ¿Cómo está? ¿Estamos preparados? Pero eso es que aquí no es asunto de Dios, ya este es asunto mío. Ya este es asunto personal de cada persona. ¿Cómo está viendo ese futuro luego de que salga de este cuerpo? Por lo menos toda la gente que está mal. Es decir, yo no digo que seamos perfectos, pero que estamos conscientes de que no estamos bien con Dios y que eso Dios no lo acepta lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle misericordia a Dios por medio de su misericordia a través de la fe dado luego de haber oído la palabra, de haber leído la palabra, decirle: Señor, yo quiero eso. ¿Cuántas personas están experimentando ahorita, hermano? Una experiencia nunca, aunque ya anunciada, pero nunca esperada, porque lo que menos espera la gente es ese momento de la muerte. Lo menos que pensamos es, hay personas que, yo les digo y aprovecho para eso: compre su caja, compre su cajón antes. No ande esperando que otros le compren el cajón. Da lástima a veces, hermanos. A veces no hay a dónde irnos. Somos el cuerpo de Dios, así que hagámoslo. Es que ya se estará empezando en la muerte. Y entonces, ¿de qué se trata entonces? Entonces, hay que me voten. Pues te van a votar. Seamos coherentes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero es que yo me voy a ir en el rapto. Y así, con esa vida que llevamos, ¿está usted presumiendo que se va a ir en el rapto? ¿Usted cree que en el rapto se va a ir así cualquier así colado? Fíjese que el rapto lo que significa es que el Señor te va a llevar lo escogidito. Esa va a ser la novia, no va a ser una greñuda rara, loca, rebelde, no. Esa greñuda, loca, rebelde la va a mandar a pulirse allá a la gran tribulación. Y de allá la va a sacar con ropas nuevas y con una palma, luego que salga de ese terrible fuego. Así que ya el asunto no está en Dios. Y yo no estoy diciendo que la salvación es por obra, pero al que se le dan privilegios, se dice que tiene grandes responsabilidades. Dios no va a venir a quitarme esa tentación y me va a poner un ángel. No, está la palabra. Y no, y venís a la iglesia y venimos y oímos la palabra. Y por ahí que nos entra y por acá nos sale. No, es que Dios es bueno, es que Dios sabe mi corazón. Es que Dios lo que ve es lo de adentro y no lo de afuera. Pues yo te digo que ve todo, hasta las tripas y hasta lo que no pienses, que Él ve todo, porque es el Dios omnisciente, omnipresente, alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Él conoce los pensamientos de los hombres. Que se oiga un poderoso amén. Así que, ¿a dónde, pregunto así general, a dónde queremos ir luego de que nos toque salir de este tabernáculo? Levante la mano los que quieren ir al lugar del paraíso de Dios. Afinemos ese carácter horrible. Ya no le grite a su marido, a su mujer. Respete. Reconcíliese si hay que reconciliarse. Y si es joven, deje de andar de picaflor. Porque al rato, cuando menos se acuerda, va a ir a despertar a donde no pensó. Así que esta noche, el que tenga oídos, oiga. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Dios, nos ayudes a vivir vidas santas para tu gloria, porque queremos ser parte de esa gloria anticipada, de ese paraíso
que se antepone a esa gloria eterna. Pónganse de pie todos. Padre, ayúdanos. Levante sus manitos. Pídale ayuda a Dios. Pidámosle ayuda. Porque solo con Él podemos avanzar. Sin Él es imposible. Gracias, Dios. Ayuda a tu pueblo. Amén. Un aplauso al Señor. Vamos a invitar a nuestros hermanos. Vamos a darle a nuestro Dios de lo mucho que Dios nos ha dado.